En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Dice así: Al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo, y yo no lo conocía, pero he venido bautizando con agua para que él se manifieste a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es quien bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio de hoy encontramos algo que nos puede llevar a pensar una situación. ¿Cómo descubrir lo que Dios quiere que hagamos en nuestra situación de vida, en la misión que tenemos cuando caminamos por este mundo? Entendiendo que ya Dios había hecho algo para que naciera Juan el Bautista. Cuando sus padres no podían tener, después Dios se manifiesta, ella, la mamá siendo ya grande, Dios se revela con Zacarías. Zacarías medio entiende, medio no, duda y después se queda mudo y Dios va trabajando. Viene ahora un tiempo de silencio en el cual no sabemos qué es lo que pasa, que sería interesante ver cómo es que estos padres de familia formaron a su hijo, porque no es que las cosas ya estén establecidas y no haya manera de moverlas. Nosotros dentro de nuestra libertad, aunque Dios tenga ya algo programado para nosotros, tenemos esa manera de hacer cambio en nuestras vidas. Y a lo mejor sí, Dios quiere que hagamos algo, pero igual nosotros podemos decir no. Dios había señalado algo con Juan el Bautista y se va desarrollando al punto que aquí lo encontramos. Dice en el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, es Juan el Bautista. Quiere decir entonces que pudo estar en un diálogo, en una comunicación con Dios y recibió ese mensaje, tienes que ir a bautizar, pero abre los ojos. Aquel, dice el versículo 33, sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es quien bautiza con Espíritu Santo. Juan, el que bautiza, cuando ve llegar al Señor Jesús, no lo quiere bautizar y le dice, más bien tú me debes de bautizar a mí. Y el Señor Jesús le insiste a que hagan las cosas como ya están establecidas. Hay que obedecer al Padre. Y aquí entonces una interrogante. ¿Cómo nosotros saber qué es lo que Dios nos pide y cómo poderlo llevar a cabo? Entender lo que Dios nos pide como misión en esta vida no suele darse de golpe ni con una voz clara del cielo. En la mayoría de los casos se descubre caminando, como le pasó a Juan el Bautista. Él no conocía todos los detalles desde el inicio, pero fue fiel a lo que Dios le iba mostrando paso a paso. Hay personas que me han preguntado que cómo es que yo descubrí el llamado de Dios, cómo es que entendí que Dios me pedía que hiciera esto que estoy haciendo, desde dejar quizá un proyecto personal, familiar, porque creciendo dentro de una familia, hubo algún momento en el que pensé yo también tener una familia.
pero en el pensamiento, no una cosa que ya tenía dialogada con alguien más. Porque Dios va trabajando a su manera. Y entonces no se puede describir cómo Dios va hablando. Aquí nuevamente con el texto bíblico, ¿cómo entendió Juan el Bautista su misión? Voy a proyectarme yo, porque también me imagino que así Dios trabaja con todos. Juan el Bautista escuchó a Dios en el silencio y la oración. No es el único. Elías y otros personajes más de igual manera lo hicieron. A forma de proyectarme en el silencio y la oración, yo también voy encontrando esas luces que me orientan ante la duda o la incertidumbre de muchas personas que no saben lo que Dios les está pidiendo o lo que tienen que hacer conforme a lo que Dios les pide. La invitación es clara. Hay que buscar más momentos de silencio, más momentos de oración. Pero si no buscamos el silencio, y no necesariamente la ausencia de ruido, que puede estar, pero no hay ruido o no hay sonido que perturbe. Pero ¿y qué tal el ruido interno? Ideas van, ideas vienen, acontecimientos, situaciones, momentos, emociones, y ese ruido interior nos impide encontrar o saber en qué momento Dios nos está pidiendo algo en lo que casi no trabajamos, silencio. Y en el caso, la oración, silencio, contemplación, Dios habla. Juan el Bautista es obediente. Juan el Bautista, sabemos, se va al desierto, se viste con ropa de camello, come cosas que hay ahí en el desierto, come chapulines, saltamontes, o para el caso más propio, langostas, que no se refieren a las que están en la playa o en el mar, sino son chapulines, son saltamontes, con miel. Tiene que buscar los panales y enfrentar a las abejas o a las avispas para comer de ahí. ¿Es cómoda esa situación? No. En el desierto, la situación climática, o quizá mucho frío, quizá mucho calor, pero fue obediente a lo que se le pidió. Juan el Bautista no buscó protagonismo, aunque tenía mucha gente que le escuchaba, que le seguía. No se dejó arrastrar por eso. Supo detenerse cuando su misión terminó. En este caso, Juan no se inventó una misión, la recibió, escuchó el mensaje en el silencio, con el diálogo que tenía con Dios. Hay que hacer más oración. Es verdad que tú y yo quizá a lo mejor ya tenemos algo decidido en nuestra vida, pero ahora hay que caminar bien en esta misión y con esta decisión que hemos tomado, porque para lo que sucede, como en el caso del que se casó, no quiere decir que ahí ya se terminó su labor, su trabajo. Ahora es sostener aquella relación con comunicación, con detalles, con amor, con paciencia, con humildad, con respeto, y todo eso se va a sostener en la medida que también la persona tenga una relación con Dios. La misión, la vocación que yo también tengo, nosotros estamos llamados a ejercerla, a vivirla, a compartirla, pero para eso necesitamos silencio y oración, que es donde se va escuchando a Dios. Y ahí está el silencio. ¿Quién sabe la oración? Porque ideas pululan, llueven. Y cuando todas estas llegan a crear un conflicto, entra la desesperación, entra la angustia, entra el miedo, entra la preocupación. No es correcto entonces mantenerse en esa situación. Hay que trabajar y hay que buscar la manera de mantenernos en ese lineamiento de escucha y diálogo con Dios. La misión va naciendo, en el caso de Juan el Bautista, del trato con Dios. Nosotros hoy tenemos su palabra, la podemos abrir. Yo que tengo esta Biblia nueva, que incluso todavía huele a libro nuevo, la nueva Biblia misionera. Tengo la palabra que me ilumina, que me habla, pero también está en la reflexión y meditación que otros me pueden compartir. Y en esa forma vamos entendiendo nuestra misión. Hace poquito en el programa de radio, una persona me preguntaba cómo saber que su vocación era el matrimonio o la soltería. Limitaba su caminar en esta vida a esas dos opciones. No presentaba la vida consagrada. ¿Cómo saber que Dios nos llama a una situación u otra? Otra vez me voy a proyectar. Cuando era niño o adolescente,
en mi mente nunca se cruzó la vida consagrada, la vida misionera, nunca se cruzó ser sacerdote, aunque tengo una tía, abuela, que es religiosa, pero nunca llegó a plantearse el hecho de ¿no te gustaría ser sacerdote o misionero religioso? Porque simplemente no se dio. Vengo a tener una experiencia trabajando en Estados Unidos. Ciertamente me toca mirar algunos matrimonios o me toca conocer la vida de algunos matrimonios. No es que eso a mí me haya desanimado. Al final, cada quien va construyendo lo que quiere en su vida. Pero sí se me presentó la oportunidad de poder preguntar a otro sacerdote qué era lo que se necesitaba para entrar al seminario. Estando en Estados Unidos, lo que se me solicitó en primera instancia fue estar legalmente en aquel país. Si no, no había posibilidad. Y como no estaba legalmente, pues obviamente esa posibilidad se derrumbó. Pero Dios va acomodando las cosas en el camino y a nosotros nos toca mirarlas, analizarlas y evaluarlas. Y es ahí cuando Dios me dio a conocer esta bendita comunidad a la que Él me llamó. Ante aquella pregunta de la persona que me decía que cómo saber si su vocación era el matrimonio o la vida de soltería, le dije yo que también considerara la vida consagrada. Pero entonces hay que ir evaluando las cosas, hay que hacer oración, hay que discernir, hay que escuchar las orientaciones, las luces que Dios presenta en el camino y hacer también experiencia. El noviazgo esencial para distinguir si la vida matrimonial es vocación. En su caso, la vida consagrada, el ofrecimiento, la propuesta que nosotros les presentamos es que hagan 1 año y medio como misioneros laicos. Y si es necesario, que renueven a 2 años. Dependiendo la experiencia que hagan, podrán encontrar el llamado de Dios, la propuesta de Dios. Porque si no se hace así, tener un noviazgo como Dios manda, o tener una experiencia como misionero laico como Dios manda, obviamente las cosas no podrán evaluarse solamente de pura perspectiva mental. La vida de soltería, pienso yo, que es una situación o condición que podría quedar en el intermedio, pero no para cruzarse de brazos, porque ni la vida matrimonial ni la vida consagrada, sino la vida de soltería como una oportunidad para servir a la humanidad como muchos lo han hecho, que ahí es donde ya también en el silencio y en la oración se puede vislumbrar qué es lo que Dios pide. Regresando a la cuestión del Evangelio, dice en el versículo 29, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan pudo distinguir al Cordero, al Hijo de Dios, por su relación con el Padre que lo envió a bautizar. En esa familiaridad se puede distinguir cuando, por ejemplo, una persona tiene mucho acercamiento a una familia, mucha familiaridad. De repente, si conoce al hijo de la familia, en el hijo de la familia podría encontrar esos rasgos peculiares para decir, este parece ser que es hijo de esta familia, por las actitudes, por los ademanes o por otras cuestiones. De igual manera, nuestra relación con Dios puede ayudarnos a identificar las luces de Dios, la dirección de Dios para una misión específica que tenemos cada uno en este mundo, mientras caminamos y nos dirigimos hacia la patria celestial. Pues pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, para que lo que pensemos, digamos y sintamos siempre nos ayuden para conocer y encontrar cuál es la voluntad de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos.